Leer, meditar y vivir la palabra me parece que es un tremendo acierto como un elemento esencial de nuestra espiritualidad. Una auténtica espiritualidad debe incluir la lectura de la palabra, una auténtica espiritualidad debe incluir la oración y una auténtica espiritualidad debe incluir la sensibilidad social, la sensibilidad humana, la generosidad. Bien, hoy por hoy los especialistas del lenguaje, los especialistas de la comunicación hablan acerca de la palabra que crea la realidad. Lo llaman ellos la palabra performativa, es decir, la palabra termina creando la realidad. Es una disciplina de la semiótica y así hoy se difunde y es un hecho además, ¿no?, de la realidad, no es pura teoría. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos y la tierra, y dice Hebreos, de modo que lo que no existía vino a existir por la palabra. Así es que acercarnos a la palabra, a la sola palabra, hablando en sentido genérico, ya nos estamos aproximando a una realidad creativa, a una realidad que puede crear, valga la redundancia, realidades. Y con Dios, en su palabra sobrenatural, mucho más. Dicho eso, quiero leer uno de los poemas hermosos que hay en la Biblia, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este poema, en una serie de contrastes, nos invita a elegir, a tomar una decisión, una postura, a elegir adecuadamente. ¿Qué debo elegir? ¿Qué debo elegir? Tengo alternativas, en el texto tengo alternativas, en el poema que acabamos de leer tengo alternativas, y esas alternativas que yo elija me llevarán a la felicidad o a la desgracia. En el caso de el énfasis del texto, termina o comienza diciendo más bien: bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que elija adecuadamente. En contraste, será una desgracia que él u otros elijan de una manera inadecuada. Así es que elige, dirá el texto, dirá el poema, elige la fuente de la vida. Elige la fuente de la vida. Así caminarás con felicidad todos los días de tu vida. Caminarás todos los días feliz en el entorno social, en tu vida privada y en tu relación con Dios. Caminarás feliz. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que elegir es
entre la justicia y la maldad. Entre la justicia y la maldad. Este maravilloso poema tiene una particularidad. Se enfoca en el individuo comparado con toda la humanidad. El sujeto que debe elegir está en primera persona, está en singular. El individuo que está frente a una colectividad, que está dicho en plural, son los malos, son los impíos, son los injustos. Equivale a decir que cada uno de nosotros tiene que hacer una elección individual. No depende de mi sociedad si debo ser feliz o desgraciado. Depende de la elección que yo haga. Eso es lo que nos dirá el texto. Tú eliges como individuo ante la sociedad, pero también eliges como individuo por tu propia felicidad, pero también eliges como individuo si Dios te aprobará o te desaprobará. Así es que las elecciones ante la vida y para la vida, primero es entre la justicia y la maldad. ¿Qué eliges? Entonces el texto nos dirá, elige ser justo, elige hacer el bien. Pero aquí justicia no se queda únicamente en la dimensión ética, es decir, yo me porto bien, yo hablo bien, yo me conduzco bien. Hasta allí está bien. No es nada malo ser éticamente correcto, está muy bien. Pero si solo es un debate ético, un planteamiento ético, una práctica ética, no estaríamos diferenciándonos mucho. No estaríamos marcando diferencia con los religiosos que existieron aún en los días de Cristo. Lo que aquí la Biblia nos quiere llevar es desde elegir el bien, hacer el bien, comportarse bien, que el bien desemboque en la vida plena, en la vida feliz. No solo en la vida feliz en este tiempo, aquí en la historia, en mi vida íntima, privada, y en la sociedad, sino una vida feliz en la eternidad. Es decir, debo ser feliz dentro de mí, debo ser feliz en la sociedad y debo ser feliz por la eternidad. Entonces me dirá, elige eso, para que no importando si la gran colectividad, la gran masa ha elegido la maldad, practica la maldad, no digas que tú eres el espejo de la sociedad haciendo el mal. Tú has elegido hacer el bien, en consecuencia fluye en ti la bondad y luego fluye en ti la vida, y la vida en abundancia. En segundo lugar dirá, elige permanencia, elige la permanencia, elige permanecer en la verdad. No elijas la fugacidad, no elijas la precariedad, elige la permanencia. Por eso dirá, sé como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, no como la paja, el heno, el tamo que el viento arrebata. Entonces habla allí, el hombre que elija bien, que elige la vida y no la muerte, que elige el bien y no el mal, la justicia y no la perversidad, será una persona estable como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. En una palabra, nos está entregando una filosofía para la vida, la estabilidad, la constante, la permanencia, estabilidad en el tiempo, con esta metáfora vegetal. Entonces es un árbol que tiene raíces, es un árbol que tiene follaje, es un árbol que tiene fruto. Y si hemos de hacer una abstracción de esto, estará diciendo, el hombre que ha elegido adecuadamente tendrá estabilidad en el tiempo, es decir, estabilidad en el pasado. Está representado en las raíces, o sea, tiene buenas raíces. Es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas.
Sus raíces simbolizan el pasado de la humanidad, del individuo en este caso. Pero también dirá, es un árbol que tiene presente porque tiene follaje. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que siempre permanece verde, que tiene ramas, que tiene brotes, siempre, siempre, no se marchita, no se seca, tiene follaje, tiene vida. Entonces nuestra vida no se marchitará en un momento dado, por múltiples razones que la sociedad nos entrega, experiencias ingratas, experiencias difíciles, que el presente sea verde. Yo estoy pidiendo a Dios una nueva primavera, un nuevo reverdecer, un nuevo milagro. Eso es lo que estamos pidiendo, que el árbol tenga ramas, raíces, que brote milagrosamente plantado junto a las corrientes de las aguas. Pero también tiene futuro y está representado en los frutos, y que da su fruto a su tiempo, ¿no? Fructifica. No vive añorando, no vive añorando éxito, sino consigue los frutos que debe conseguir. Entonces tiene, reitero, estabilidad en el tiempo, con sus raíces, con su follaje y con sus frutos. Tiene concatenado, si se quiere, el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque está en el río, está bebiendo de las aguas. Y esto es símbolo de vida, aquello que Jesús dijo a la mujer samaritana: el que cree en mí, el que oye mi palabra, de su interior correrán ríos de aguas vivas, dijo Jesús. Entonces es la vida. Y aquí en el texto que hemos leído es la ley, pero no es la ley como norma, sino la ley como vida. Entonces la persona está sembrada en la fuente de la vida. Solamente se ve su presente, se ve su tronco, se ve sus ramas, no se ven sus raíces. La raíz es invisible. El río en el que bebe ese árbol con raíces profundas es un agua invisible. Es el agua invisible de la vida, es el agua sobrenatural de la vida. El mundo de la fe no es únicamente decir: yo elijo portarme bien, yo elijo vivir una vida recta, yo elijo vivir positivamente. No. Esto es sembrarse en el río sobrenatural de Dios, del que aún inconsciente o invisiblemente estamos bebiendo de la fuente de la vida. Y finalmente dirá: tú eliges la aprobación divina o eliges la desaprobación divina. No así los malos, dice el texto, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos va a perecer. Quiere decir que yo elijo que Dios me apruebe, o yo elijo que Dios me desapruebe. Así como elijo hacer en la sociedad el bien y no el mal, elijo para mí echar raíces en la fuente de la vida y ser fructífero, no ser como la paja que el viento se lleva, sino como el árbol sembrado junto a las corrientes de aguas. También elijo que Dios termine aprobándome o termine desaprobándome. Yo elijo eso. El mundo de la fe, elegir la fe, orar, leer la Biblia, es elegir ese mundo. Elija la aprobación divina. Ahora ya Dios dirá: ¿te apruebo o te desapruebo? En el sentido de que Él conoce a los justos, pero desconoce a los que hacen el mal. El Señor termina conociendo y aprobando a aquel que ha hecho una buena elección. Y Dios no es simplemente poniéndonos, por decir algo como decimos en el mundo académico, te pone una carita feliz. No. La aprobación de Dios es la vida, la desaprobación de Dios es la muerte. No es un simple aplauso del Señor, una simple aprobación de algunas cosas, sino
La aprobación divina será vida para mí y vida eterna, y la desaprobación de Dios será muerte y la nada, como dice aquí el texto. Así es que hemos hablado de cómo elegir ante la sociedad la justicia y no la maldad, de cómo elegir en nosotros permanecer y ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas y no la paja que el viento se lo lleva porque se secó, no tiene raíces, y finalmente la aprobación de nuestro Dios y no la desaprobación que desemboca en la vida.